Me puedo imaginar que lo primero que se nos puede venir a la cabeza cuando vemos a alguien con un sangrado nasal o nosotros mismos es que queremos salir corriendo. Lo que te quiero decir hoy es que vamos a encontrar la manera de que eso no sea así y vamos a explorar algunas alternativas para manejar ese sangrado nasal. Hola, mi nombre es Diana García, soy otorrinolaringóloga y fonocirujana y hoy estoy aquí para darte algunas alternativas para manejar el sangrado nasal. Así que quédate aquí para que veas todo el video. Al final habrá una nota muy interesante en la cual podrás aprender un truco que es un gran truco de un otorrino para manejar la epistaxis. Sí, epistaxis. Epistaxis es el nombre que se le da médicamente al sangrado nasal. Te cuento que el sangrado nasal es un gran motivo de asistencia a urgencias o de consulta médica otorrinolaringológica. Y es así, hay como dos escenarios de la epistaxis o sangrado nasal. Es el escenario de la consulta ambulatoria y está el escenario de la urgencia, o sea, el paciente que asiste a urgencias con sangrado nasal o con epistaxis. Vamos a hablar de las dos cosas y vamos a ver algunas alternativas para el manejo de ellas. Si crees que esta información puede ser importante, quédate, suscríbete al canal, síguenos por Instagram y obviamente danos tus likes. ¿Por qué la epistaxis es tan común? Si yo les preguntara, hiciéramos un ejercicio práctico y yo lo he hecho, por ejemplo, en mis clases o en un auditorio y les pregunto cuántas de ustedes o cuántas personas o cuántos de ustedes han tenido sangrado nasal en su vida, muchos van a levantar la mano porque es muy frecuente. Y es porque la cavidad nasal o la nariz es una estructura muy vascularizada, es decir, tiene muchas arterias, arteriolas, capilares, venas que llegan allí, porque es una estructura que su función depende básicamente o gran parte de su función de que tenga un muy buen flujo porque se va a encargar en parte la nariz de humidificar y de calentar el aire, entonces necesitamos todas esas terminales allí arteriales para ejercer o actuar en esa función. Tenemos entonces la circulación nasal dada por la carótida externa y por la carótida interna. La carótida externa por medio de la arteria maxilar interna y va a dar su rama terminal la esfenopalatina, que va a dar otras ramas y también va a tener un aporte importante de la arteria facial y la labial superior. Por otro lado tenemos la carótida interna que va a dar las esmoidales y esas esmoidales van a irrigar gran parte del techo de la nariz y van a formarse diferentes plexos, así lo llamamos los médicos cuando se unen varios vasitos, un plexo grande que es un plexo anterior que se llama el plexo de Kieselbach, aquí está, y un plexo posterior que se llama el plexo de Woodruff, que aquí está también anotado ese nombrecito para que nos familiaricemos con él. ¿Cuáles son esas causas de epistaxis? Esas causas de epistaxis, la más común es la manipulación, ¿cierto? Es bastante frecuente, ustedes lo saben, la manipulación digital de la nariz, entonces eso va a ocurrir en toda la población y entonces eso va a correr riesgo de lesionar los vasos nasales y generar esto. Otro asunto son las varices septales. Las varices septales también son comunes, que son unas dilataciones de vasitos dentro de la nariz, que por ser la nariz una zona susceptible a los cambios climáticos, al roce frecuente, al trauma digital, entonces se lastiman y generan el sangrado. Hay otros tipos de causas, ya enfermedades graves, enfermedades pues, que tienen que ver con problemas hematológicos, trombocitopenias, que es cuando se bajan las plaquetas, hemofilias, trastornos de la coagulación, el uso de algunos medicamentos, pueden llevar también a sangrados, también tumores, pólipos, rinitis, en fin, son un montón de asuntos que pueden afectar y generar sangrado. Ojo, no temas a lo que acabo de decir, o sea, no estoy diciendo que los tumores ni las masas son lo más común, no, como les digo, es el trauma digital y muchas veces los factores ambientales y las varices septales. Sí, hay que tener, digamos, como muy atento y alerta unos escenarios, por ejemplo, un hombre joven que sangre, o sea, un muchacho, y tiene que ser XY, o sea, un hombre, en el sentido, pues, que estoy hablando de cariotipos, ¿cierto? No me estoy metiendo con otros temas. En estos temas, si un muchacho
joven sangra, uno tiene que descartar, sangra, pues tiene una epistaxis abundante, hay que descartar una cosa que se llama nasoangiofibroma juvenil, nasoangiofibroma juvenil. Y el escenario también de los pacientes mayores. En los pacientes adultos mayores, las epistaxis generalmente o la mayoría de las veces son de origen posterior, o sea que vienen de la arteria esfenopalatina, de un vaso grande, entonces ahí hay un riesgo de anemia, hay un riesgo de descompensación de sus enfermedades de base. En esos pacientes adultos mayores, la mayoría de las veces está asociada la hipertensión arterial, la aterosclerosis, si bien no estamos claros, es decir, no podemos comprometernos y decir que la hipertensión arterial y estos son los que causan la epistaxis, pero sí es una asociación importante que encontramos en la población general. Y también pues tener en cuenta para los que practican la medicina general que también está la crisis hipertensiva que puede llevar a una epistaxis, que es una lesión de órgano blanco, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Cuando tenemos un sangrado en general, o sea, en cualquier escenario, un sangrado nasal, obviamente, una epistaxis, en el escenario global, no estoy hablando solo de las urgencias, sino en la casita, tu niño está sangrando, lo primero que hay que hacer es la compresión. Ojo, la compresión. La compresión de la nariz se hace en esta parte de la nariz, en la punta de la nariz, no aquí. Todo el mundo llega y hace esto. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada porque aquí es una estructura ósea, entonces no estamos comprimiendo. Entonces la presión de la nariz se hace en la punta de la nariz y la posición, porque todo el mundo llega y hace esto y se tira hacia atrás. Esa no es la posición ideal. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es que la sangre se está yendo hacia atrás y me estoy tragando esa sangre. Lo que hay que hacer es comprimir la punta de la nariz e irme hacia adelante y estar eliminando la sangre. Y esa compresión que yo estoy haciendo en la nariz no la voy a hacer un momentico chiquito, sino que la voy a hacer por un buen rato. Y ese buen rato pueden ser hasta minutos. Y la posición en este sentido y vamos botando la sangre por la boca para no tragarnos esos coágulos que después son irritantes para la nariz. Ese es el primer paso, ¿ok? Otras medidas complementarias serían el hielo. El hielo es un muy buen aliado, entonces ponerse hielo en la frente, hielo en los pómulos puede ayudar mucho. O coger agua fría y hacer buches o gárgaras con agua fría, eso también ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque el frío lo que va a hacer es una vasoconstricción. En vasoconstricción es que los vasos se estrechan un poquito y aquí lo que estamos pretendiendo es disminuir el flujo sanguíneo, entonces por eso es la compresión y por eso son las medidas con el frío, nos van a ayudar a hacer eso. Si después de estas medidas generales no se dio el sangrado, entonces sí hay que acudir a urgencias o llamar a un médico de atención. Hay personas que en Colombia, por ejemplo, tienen unos servicios de emergencias donde llaman y va el médico allí. Y ahí ya sí, digamos, vamos a seguir una serie de pasos que ya tienen que ver propiamente con el médico. Ojo, ojo, muy importante. ¿Ya te suscribiste? Suscríbete para poder seguir. Y sigue hasta el final del video porque al final del video te va a mostrar algo muy interesante. Entonces, vamos a hablar de estos taponamientos nasales. Para hacer un taponamiento nasal, lo más importante es tener los materiales necesarios para hacerlo. Y entre ellos está la luz, el fotóforo. Necesitamos la luz frontal o fotóforo o frontoluz. Necesitamos entonces la pinza en bayoneta, esa es la que nos va a permitir acceder más a la nariz, mucho más cómodo. El espéculo nasal que nos abre la fosa nasal para poder ver mucho mejor. E idealmente una cánula de aspirar. Así se pueden aspirar las secreciones y poder ver muchísimo mejor. O sea, la luz frontal y tenemos el espéculo nasal y la pinza en bayoneta. Miren, hacer un taponamiento nasal sin bayoneta y sin espéculo nasal es muy difícil, salvo con un truco que ahorita les voy a enseñar, pero que no es tan asequible. Entonces, para los que están en urgencias o para los médicos rurales que van a hacer, pues que van a ejercer su año rural y que empiezan en un servicio, miren que en su servicio tengan estas cosas, no son costosas y se pueden conseguir y le van a servir a los otros colegas que hay allí. Una anécdota, cuando yo estaba de residente, estaba pues en mi formación y una amiga mía estaba trabajando en un pueblo. Y ella en ese pueblo, ella me contó pues como sus problemas para manejar los pacientes con sangrado nasal, con epistaxis.
Les voy a decir que les enseñé el truco que les voy a mostrar ahorita y ella se volvió la supercampeona para manejar las epistaxis con este truco que enseguida vamos a ver. Procedamos a hacer los dedos de guante. Entonces vamos a tomar unos guantes, idealmente son unos guantes que permitan una mejor maleabilidad, como estos que estamos viendo acá. No necesariamente tienen que ser estériles, pueden ser de este tipo que tengo acá o normalitos. Aquí lo que vamos a cortar es un dedo, idealmente un dedo más largo. Aquí estamos tomando el dedo de la mitad, con una tijera. Entonces vamos a cortar ese dedito de guante, que nos quede con un borde digamos amplio, para después que nos quepa la gasa, y también para que podamos hacer una sutura. Este es más o menos el tamaño para que entre a toda la cavidad nasal. Entonces es más o menos esta la forma. Luego vamos a tomar la mecha. Existen pues mechas ya prediseñadas como la que estamos viendo a continuación. Esta mecha más o menos tiene de gasa, tiene más o menos unos 60 centímetros o tiene 60 centímetros de largo, y vamos a proceder entonces a doblarla para introducirla al guante. Más o menos esa doblada de esa mecha se hace con 4 dedos y medio, y siendo así se puede envolver con algún ungüento antibiótico o algún ungüento como la lidocaína o la vaselina para que pase por el guante. Luego tomamos el espéculo nasal y con este espéculo abrimos el dedo de guante, y lo que hacemos es entonces con la pinza de bayoneta, o pues si no tenemos pinza de bayoneta sino que tenemos otra pinza, lo introducimos así. Entonces así queda nuestro dedo de guante. A continuación vamos a hacer unos cortes. O sea, si tú no vas a poner antibiótico, no tiene sentido si no le haces unos cortes a los dedos de guante, porque igual el antibiótico entonces no va a salir. Entonces se le hacen esos cortecitos con la tijera para que pueda salir el antibiótico que pusiste, ¿cierto? Si no, no tendría mucho sentido. Luego vamos a poner entonces la sutura. La sutura es muy, muy, muy importante. Si no pones la sutura, si no fijas, entonces ese dedo de guante puede migrar hacia la orofaringe del paciente y ahogarlo. Aquí estamos utilizando una seda, pero puede ser cualquier otro material que no sea absorbible. Pasamos el punto y lo hacemos, la idea es que sea un punto pues seguro para que el paciente no se vaya a tragar ese dedo de guante. Al hacer esto, entonces lo que hacemos es, lo siguiente es anudarlo, ¿cierto? Esta parte también de la anudada es importante para que no se vaya a soltar ese dedo de guante de allí. Al anudar se deja largos esos cabos, o sea, no se puede dejar unos cabos corticos, porque de esos cabos largos es donde vamos a fijar o hacer la curación para que no se vayan los guantes. Entonces este es un paso muy importante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos que ya están prediseñados, que generalmente en los servicios de urgencias de otorrino ya hay hechos, pero aquí era para mostrarlos pues en esencia. Luego de hacer esto, entonces obviamente vamos a humedecer el guante, a ponerle algún gel y vamos a proceder a hacer el taponamiento. Ojo que el taponamiento es muy doloroso y siempre hay que informarle al paciente. Miren aquí la dirección del taponamiento. Quizá lo más importante de aprender a hacer un taponamiento nasal tiene que ver con la dirección que se siga del taponamiento. La dirección es en este sentido, no hacia arriba, la nariz es así, paralela al paladar. Ojo, porque ahí es donde está el éxito realmente de un taponamiento nasal, que sería la compresión de todos los vasos. Ahora, si no tenemos mechas prediseñadas ya, entonces uno las puede hacer con una gasita, con una gasa normal. Entonces lo que hace es cortarla a lo largo de la gasa para tener más o menos esa longitud, esos 60 centímetros aproximadamente, que es lo que se necesita. Yo sé que muchos servicios no tienen esas gasas, mechas prediseñadas, pero estas se pueden hacer muy fáciles. Entonces acá vemos esa tira de gasa e igual opera de la misma forma. O está un poquito delgada, uno lo que puede hacerla es que la hace más gruesecita para que pueda ajustarse al taponamiento. Les decía ahorita que era importante el espéculo nasal y la bayoneta, y que sería muy bueno tenerlo porque así podemos hacer unos buenos tratamientos, porque un taponamiento nasal bien hecho tiene un éxito muy grande, o sea, un 90% casi que de éxito. Entonces, ojo que podría ser una medida salvadora tener eso en los servicios.
Pero les quiero mostrar otro dispositivo, que es un dispositivo entonces que no requiere de eso, que es este tipo de tapones que vienen, digamos, es un baloncito que está forrado con un material especial y que no requieren, como les digo, ninguna bayoneta como las que vimos ahora. Entonces estos tapones lo que hacen es insuflarse. Llegamos y los humedecemos, los ponemos un poquito en suero, les podemos aplicar un poquito de lidocaína y se introduce en la nariz. Y entonces al introducirse en la nariz, miren que no necesita sino las manos, se introduce en la nariz, recuerden, la posición de los taponamientos es esta posición, no hacia arriba, sino en esta posición. Entonces aquí vamos a introducirlo y esto tiene un balón y este balón lo vamos a insuflar con aire. Y generalmente el fabricante te dice pues cuánto aire se puede introducir. Entonces al introducirlo esto se va a insuflar, ya les voy a mostrar. Y se deja. Cuando yo hago este taponamiento, punto clave, que es lo mismo también pasa con las suturas, nunca vamos a tirar esto hacia arriba, o sea, nunca vamos a hacer esto hacia acá, porque esta estructura se llama triángulo blando. Cualquier cosa que yo ponga ahí y genere presión va a generar una retracción a largo plazo. Entonces, siempre que pongamos este taponcito, esto va a quedar, por ejemplo, aquí hacia el lado. Entonces aquí ponemos un microporito para que se fije a este lado, listo. Eso sería, ya les voy a mostrar cómo se insufla. Entonces acá está el dispositivo y entonces acá tenemos la jeringa. Entonces llenamos la jeringa de aire y lo ponemos acá y vamos a insuflar el baloncito. Como esta jeringa es chiquitica, entonces no alcanzamos a verlo tan bien. Pero miren ahí cómo se va insuflando. Listo. Entonces hay de diferentes tamaños. Y ya cuando lo vamos a extraer, entonces sacamos todo el aire cuando llegue el momento. Eso es otra cosa importante, el momento del retiro de los taponamientos. Chicos, no se precipiten a quitar los tapones. Es decir, miren, cuando estamos haciendo un taponamiento nasal, lo que estamos promoviendo es la formación de un coágulo firme. Y ustedes saben que un coágulo firme no se va a formar en menos de 36 horas. Es decir, que un taponamiento nasal no puede durar menos de eso. ¿Ok? Entonces ese es un tema que hay que tener claro, porque la mayoría de los fracasos de las epistaxis están dados es porque se quita rápidamente el tapón. Bueno, espero que esta información haya sido relevante, que ya no salgan corriendo cuando tengan una epistaxis, un sangrado nasal, sino que ya enfrenten la situación. Claro, estos son tips y son asuntos que trato así de manera muy general. Cada caso también es individual y también hay un manejo que se hace en el post, el taponamiento. Si quieren saber de ese manejo, escríbanmelo. Si quieren, hacemos otro video. Recuerden suscribirse, recuerden darles likes a nuestros videos. Comenten, es muy importante que comenten porque así damos cuenta de si estamos llegando al punto que queremos, si estamos dando la información adecuada, si tienen controversias con lo que digo, si no están de acuerdo, por favor también díganlo, eso va a ser muy constructivo. Y un abrazo, que estén bien.